Desesperanza, desconfianza, apatía son los grandes fantasmas del próximo proceso electoral de este domingo. ¿Cómo convencer al que eligió no votar? Hay venezolanos que a tan solo 2 días dudan de participar en los próximos comicios electorales. La jornada electoral del 7 de octubre dejó lecciones y retos, y derrotar la abstención es uno de ellos. Ese será el objetivo del programa del día de hoy. Y para ello he invitado a Eugenio Martínez, periodista y analista político. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Fíjate, yo te había invitado ya en otra oportunidad, pero quise retomar el tema ya más cercano a la fecha. Quedan tan solo 2 días para las elecciones de gobernadores y representantes del Consejo Legislativo. Ya sabemos que la abstención aumenta por lo general en las elecciones regionales, pero luego del 7 de octubre, los resultados que se obtuvieron, ¿cuál estiman que es el comportamiento de la opción que no salió victoriosa? Lo que pasa es que tenemos un proceso electoral muy inusual, primero por la fecha, 16 de diciembre, solamente en los últimos 20 años solamente hemos tenido un proceso que esté tan cerca de la Navidad como este, que fue el del lamentablemente 15 de diciembre de 1999. Digo lamentable por las circunstancias que rodearon, las trágicas circunstancias que rodearon aquel proceso electoral. Pero más allá del tema de la crisis asociada a esa semana, el 15 de diciembre ya había un pronóstico de una participación muy baja por la cercanía con la Navidad. Estamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral todavía no ha explicado técnicamente por qué el 16 de diciembre, a 8 días de la Navidad, eso juega en contra evidentemente de la participación. Y juega en contra de la participación también el luto electoral de un bloque político específico de la población, que en este caso es el de la oposición. Pareciera, y las encuestas reflejaban, por lo menos hasta el día viernes, que no íbamos a repetir un escenario como el del año 2004, en donde el referendo revocatorio presidencial provocó en la oposición, el resultado de ese referendo, provocó que la oposición se desmovilizara de tal manera que en las elecciones del 31 de octubre de 2004, como vimos ahorita en los gráficos, dejaran de votar casi el 54% de los electores. Eso parecía que no iba, o pareciera que no va a ser el comportamiento del 16 de diciembre. El problema es que en la semana previa a las elecciones ha ocurrido un imponderable, que es la recaída en la salud del presidente Hugo Chávez, y eso probablemente le termine salvando la patria al Consejo Nacional Electoral en cuanto a la participación. Eso te iba a preguntar, ¿la salud del presidente es un factor que moviliza o desmoviliza el voto? Ahorita deberíamos suponer que es un factor que está movilizando a los dos bloques políticos, por razones distintas, pero lo está movilizando. El chavismo, porque entiende que una ausencia temporal o absoluta del presidente Hugo Chávez debe tratar de reponerse conquistando la mayor cantidad de gobernaciones, y eso va a hacer que el elector que se mueva a votar solo por Chávez, el 16 de diciembre, a lo mejor se mueva a votar por un candidato que no le genera simpatía en su región. Y en el caso de la oposición, porque al luto electoral de haber perdido la elección del 7 de octubre, ahora tiene una perspectiva en el corto o mediano plazo de una nueva elección presidencial o de una posible nueva elección presidencial, y necesita ir fortaleciendo esos escenarios de poder regional. Sin embargo, no debemos suponer, o creo que es arriesgado suponer, que la participación para el 16 de diciembre va a ser similar a la del 7 de octubre. El 7 de octubre estamos ante un proceso de participación histórica que difícilmente se va a volver a repetir. ¿Cuál es el perfil de la persona que se abstiene a votar? Sabemos que hay una abstención que es estructural, que siempre ha sido así, de la gente que no confía pues en lo que es el sistema como tal electoral, pero hay ahorita hay una abstención, digamos, coyuntural. ¿Cuál es el perfil de la persona que se abstuvo, por lo menos en la jornada del 7 de octubre? Claro, el estructural es la persona que no confía en el sistema, y si salimos del porcentaje y entramos en el número duro,
vamos a ver que en promedio generalmente están dejando de votar en procesos muy concurridos 4 millones de personas, 3,8 millones de personas. Están ahí, un número de electores que no creen en el sistema, habrán algunos que se habrán ido del país, habrán otros que han fallecido, pero el abstencionista coyuntural es aquel que, por la circunstancia propia de la elección, no va a ir a votar. Y vamos a recordar que el 16 de diciembre, por lo menos para un sector político de la población, sería la tercera elección en un año. Primarias, elección presidencial y elección regional. Y eso genera un cansancio extremo en el elector. Adicionalmente tenemos el abstencionista que no se identifica con ninguna de las opciones que están en juego, o simplemente, en el caso de la oposición, el que cree que está tirando la toalla o el que cree que debe tirar la toalla por el resultado del 7 de octubre. En el caso del chavismo tenemos una situación similar. También hay cierto hastío por tanto proceso electoral junto, y adicionalmente unos candidatos, lo veíamos en las encuestas previas al día sábado, que no generaban mayor expectativa en regiones muy específicas del país. Ahora, la recaída de salud del presidente Hugo Chávez cambia básicamente todas las mediciones que se habían hecho. Fíjate que tú me decías, hablabas un poco del perfil, describías cómo es el perfil del elector, y yo me preguntaba si realmente hay una asociación entre lo que la persona pues vota por la identificación partidista que tiene o vota por utilidad, que es lo que se llama la economía del voto. Realmente aquí el venezolano vota dependiendo de los beneficios que le reporte el voto emitido. Desafortunadamente no. Estamos votando más por razones meramente emocionales que por un raciocinio mucho más elaborado de si yo debo votar por el gobernador y por los consejos legislativos. Vamos a recordar que el domingo se escoge también consejo legislativo, sí, que es tanto o más importante que el gobernador. Y buena parte de los electores que nos están escuchando probablemente no recordaban que tenían que escoger también a los representantes ante los consejos legislativos. Desafortunadamente no es así. Y es que tenemos una polarización que va más allá de lo que es saludable y razonable para cualquier país y para cualquier sistema. Hay gente que toma la abstención como un método de lucha política o para manifestar una posición. La pregunta es, ¿realmente la abstención en nuestro país ha logrado cambios? El problema es que, primero, en Venezuela la abstención se considera, no se toma como una opción política. Es decir, yo dejo de ir a votar y con eso no ocurre absolutamente nada. Lo vimos en el caso de las elecciones parlamentarias del 2005. Hubo una abstención superior al 70% según algunos cálculos, y eso no deslegitimó ni a esa Asamblea Nacional ni al gobierno del presidente Hugo Chávez. Ahora sí, vamos a recordar que el actual Consejo Nacional Electoral, para las personas que se quejan del CNE, fue electo por esa Asamblea Nacional que se eligió con un 70 o un poco más de abstención en el 2005, y las 5 leyes del Poder Popular que se aprobaron en el año 2010, que desarrollan contenidos de la reforma constitucional del año 2007, también fue aprobado por una Asamblea Nacional que solamente se aprobó con el concurso de 2 de cada 10 electores. La abstención en Venezuela no ha servido sino para darle trabajo a los que les gusta la estadística y los números históricos, pero la abstención no ha servido como barrera de contención ni como forma de crítica al sistema ni al modelo político. Tenemos que hacer una pausa, pero sí quiero que de regreso hablemos un poco de esos argumentos contra la abstención. Por ejemplo, hay gente que no confía en el poder electoral por distintas razones. ¿Qué debe hacer en el caso, por ejemplo, de la opción que no resultó ganadora, que es la oposición, para conquistar ese voto y convencer a las personas que voten este domingo? Eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Contra la abstención, y para ello tengo a mi lado a Eugenio Martínez. Fíjate, te preguntaba que hay gente que no confía en el Consejo Nacional Electoral. Hay distintos argumentos que dan los abstencionistas, por lo menos que uno ha escuchado. Uno tiene que ver con, bueno, que el CNE no cuenta con ninguna legitimidad de origen porque 2 de sus rectoras fueron militantes del PSV, que no es un árbitro imparcial porque no sancionó o de manera contundente, o no se sancionó cuando se hizo la campaña del 7 de octubre al candidato oficialista. Se aprobaron las migraciones de centros electorales de candidatos oficialistas cuando ya había vencido el plazo. No se ha depurado el registro electoral desde el 2005. Tampoco se ha auditado el SAIME, la base de identificación ciudadana. Digamos, son ciertos elementos que desmovilizan el voto. Y la pregunta es, ¿cómo puede hacer la opción que no resultó ganadora e incluso el Consejo Nacional Electoral para que confíen en que hay que participar? Vamos a darle otra lectura. La última encuesta de Data Análisis, la Ómnibus del mes de noviembre, se incluyeron algunas preguntas sobre el sistema de votación,
y el resultado es que el 67% de los electores, vamos a redondear 7 de cada 10, confían en los resultados del Consejo Nacional Electoral. Hay un 25% de personas que no confían en los resultados del CNE y que no confían en el sistema de votación como tal. ¿Quiénes son ese 25%? Mayoritariamente son electores que tienen un perfil pro-opositor muy duro, o sea, opositor radical y de clases sociales altas. Entonces, las críticas al Consejo Nacional Electoral, aunque son ciertas, se están focalizando exclusivamente en un sector político muy específico, que termina siendo el sector político que termina desmovilizado o que creemos que va a estar desmovilizado el 16 de diciembre, haciéndole un favor en cuanto a mecánica electoral al chavismo. Porque si la oposición se desmoviliza el domingo, como ocurrió en el año 2004, va a regalar buena parte de las cuotas de poder que obtuvo en el 2008. Entonces, creo que hay que ver las críticas con cuidado, porque aunque esas críticas efectivamente existen y son ciertas, están afectando solamente la movilización de un sector muy específico de la población. Porque los independientes, y mucho menos el chavismo, dejan de votar por esas críticas. Simplemente son cosas que se están asumiendo como que ocurren, pero no afectan. Fíjate que ese es el tema, digamos, de la oportunidad. Esas son, digamos, inquietudes que tiene alguna parte o buena parte del electorado. Sin embargo, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo? Eso realmente, sacarlo pues a la opinión pública, desmoviliza el voto o no. O más bien lo que siembra, digamos, la abstención es como tal obviar esas dudas que tienen. Yo creo que a la oposición le ha faltado ser un poco más severa con el Consejo Nacional Electoral. El tema del punto del sistema de información al elector, ya lo habíamos hablado en otros programas, ha generado mucho ruido. En este espacio tú tuviste a Luis Piedra del CNE diciendo que el sistema de información no transmitía datos al CNE, cuando eso es falso. Incluso la presidenta del CNE lo ha reconocido. La presidenta del CNE ha reconocido que el 7 de octubre se transmitió datos de sexo y rango de edad y que eso no va a ocurrir el 16 de diciembre. Sin embargo, eso es un tema que la oposición no lo supo manejar en su momento y que para la elección del 16 de diciembre se intentó ser muy duro desde el punto de vista opositor. Sin embargo, te diste cuenta que no podías colocar al elector a enfrentarse con el Plan República por pasar o no por ese sistema. Que insisto, aunque Tibisay Lucena diga que la Constitución ordena que eso sea obligatorio, el artículo 312 del reglamento electoral lo deja de forma no obligatoria, lo deja como un paso adicional en caso que uno no aparezca en el listado de votantes. Ahora, estas exigencias que fueron llevadas al Consejo Nacional Electoral por parte de la Mesa de la Unidad y de la oposición como tal, ¿fueron tomadas en cuenta para este proceso? Algunas fueron tomadas en cuenta, otras no. Por ejemplo, el CNE admitió que ahora la oposición sí va a tener testigos en la sala de monitoreo del sistema de información. El CNE admitió, lo decía la presidenta el jueves pasado, que para esta oportunidad no se va a transmitir dato de sexo ni rango de edad de los electores. El CNE admitió una auditoría parcial del reporte de incidencias de cactahuellas. El CNE admitió mandar 2 paravanes para el 16 de diciembre para aumentar el tamaño del paraván, cosa que no se sepa por quién está votando alguien en función de por dónde mueve el brazo en el tarjetón. Hay algunas concesiones que se hicieron para el 16 de diciembre. ¿Son suficientes para todos los reclamos que se han hecho? No. Sin embargo, en 2 meses... La pregunta es que si esas condiciones blindan el voto. El sistema está blindado, en el sentido de que las máquinas de votación siempre se han comportado como uno espera que se comporten y como han demostrado las auditorías. Sin embargo, ya este es un tema de percepción. El 25% de los electores, según esa encuesta que estamos hablando de Datanálisis, sigue desconfiando del sistema. Y es una percepción que puede ir creciendo si el Consejo Nacional Electoral continúa con un manejo poco institucional de algunos temas, como ya lo denunció en su momento el Centro Carter. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos buscando argumentos contra la abstención. Ya volvemos. Hoy buscamos argumentos contra la abstención. Quería preguntarte, hablemos un poco de lo que es, ya lo te hice referencia desde la economía del voto. ¿Qué es lo que pierde el ciudadano cuando no acude a votar? Bueno, ¿qué es lo que va a perder el 16 de diciembre si no acude a votar? Porque cada proceso va a ser distinto para dar cosas en concreto. En el caso del sector opositor, si no acude a votar el 16 de diciembre, va a regalar las cuotas de poder que obtuvo en 2008. ¿Qué pasa si se regalan esas cuotas de poder? El año que viene, independientemente de cuál sea el estado de salud del presidente Hugo Chávez, va a ser mucho más sencillo para el Ejecutivo Nacional avanzar en el proceso de poder popular, de poder comunal,
a través de las 5 leyes que se aprobaron en el año 2010. ¿En qué va a afectar esa aplicación al ciudadano, sobre todo el que no está de acuerdo con el presidente Hugo Chávez? Se va a incrementar la política de expropiaciones, se va a incrementar la política de confiscaciones, se va seguramente a avanzar en un proceso que cambie lo que es el concepto de propiedad privada por una propiedad colectiva o social, se va a dar rango constitucional a las misiones, o se va a tratar de dar rango constitucional a las misiones, va a ocurrir todo lo que el público opositor no quiere que pase. Si efectivamente la oposición, el elector, está convencido de que ese no es el camino que debe tomar Venezuela, la única forma que tiene de darle un freno institucional es ir a votar el domingo. Por contra el chavismo, ¿qué va a ocurrir? Que es lo que está haciendo el Comando Carabobo, diciendo que en función de un estado de salud precario del presidente Hugo Chávez, si se mantiene ese estado de salud comprometido del presidente en 2013, la única forma de garantizar todos los cambios que yo acabo de nombrar es teniendo gobernadores que estén avalando que las competencias se cedan, esas competencias de las regiones, al poder central, al Estado Nacional. Fíjate que otro punto que genera la desmovilización del voto tiene que ver con la confianza al CNE en cuanto a lo que es el secreto al voto. En este punto me detengo. ¿Qué tiene que hacer pues la oposición, incluso también pues el gobierno como tal y el CNE, para que efectivamente la gente tenga confianza en que, fíjate que el eslogan del CNE es la confianza de elegir? La pregunta es que si esa elección es secreta. El problema es que vamos a separar la confianza en el sistema de la confianza del CNE. Vamos a usar datos de data análisis para esto. Aunque el 25% de los electores, solo el 25% cree que el voto no es secreto, que para toda la campaña que se hizo en algún momento ya es una cifra relativamente baja, más de casi la mitad de los electores no confían en el CNE según esas cifras de data análisis. Hay un problema en cuanto al manejo institucional que tiene el árbitro electoral, distinto a lo que es el sistema. Desafortunadamente la oposición se ha movido entre criticar el sistema, criticar al Consejo Nacional Electoral, a veces sin razón, a veces sacando de contexto algunos problemas. Sin embargo, creo que ya a 2 días de las elecciones, lo que es que enfocarse es no en si se confía o no en el Consejo Nacional Electoral, sino en que la gente sepa que si va a votar, lo más probable es que tenga un resultado que se adapte a lo que aspira de país para el año 2013. Ahora, tú mismo decías que esas exigencias fueron tomadas en cuenta y que realmente nosotros vamos parcialmente con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones que fuimos el 7 de octubre, ¿se puede tener resultados distintos en esta elección? Por supuesto, porque estamos en un proceso de ámbito regional en donde el 7 de octubre no sirve para proyectar al 16 de diciembre. Así como vimos de la elección presidencial de 2006 a las elecciones regionales de 2008, el chavismo perdió casi 2 millones de votos en cuanto a movilización, o se perdieron 12 puntos de participación en líneas generales. Estamos en un proceso más o menos similar. Lo veíamos en algunos estudios de opinión previos al día sábado. Lo que ocurrió el 7 de octubre no necesariamente es proyectable a las regiones, ni los votos que obtuvo el presidente Hugo Chávez o Enrique Capriles en algunas regiones es extrapolable a los candidatos que están presentando los 2 bloques políticos en cada uno de los estados. Fíjate que tengo que comentarte una pregunta que me están haciendo por Twitter con relación a unas declaraciones que dio Vicente Díaz en Primera Página el día de hoy, que me salga un poco pues del tema, que con el punto de que cuando una persona pues vota por un partido que represente a un candidato, no se suman los votos. ¿Eso es cierto? Bueno, escuché las declaraciones del rector Vicente Díaz. Creo que el rector se refería exclusivamente al caso de Monagas. Me explico rápidamente. La ley de procesos electorales prohíbe que se sumen los votos de un candidato de iniciativa propia con los votos de un partido político que lo termine apoyando en los días previos a la elección. Ese es el caso concreto del Gato Briceño. ¿Solo es el caso Solo Monagas? es el caso del Gato Briceño. Sí, el Gato Briceño, el voto de las personas que van a apoyar al gobernador a la reelección se divide entre su tarjeta de candidato por iniciativa propia y la de algunos partidos que han terminado apoyándolo al final del proceso. Esos votos no se van a contabilizar y no se van a sumar porque el sistema va a considerar que el candidato por iniciativa propia es distinto al candidato del Pero solo partido. Los partidos que se sumaron ya después de que la boleta fue emitida. Solo los partidos que exacto. Ok, importante ese punto, pues Creo que dejarlo aquí le claro. corresponde al gobernador Briceño aclarar por quién están mandando a votar Tengo que despedirme, suena la música. Yo no quiero argumentos emocionales, tampoco quiero argumentos cívicos de compromiso ciudadano para votar, quiero argumentos técnicos. ¿Por qué la gente tiene que ir a votar este 16 de diciembre?
Si el chavismo quiere que se apliquen las leyes del poder comunal, tiene que ir a votar. Si la oposición quiere colocarle un freno institucional al avance del proceso revolucionario del presidente Hugo Chávez, tiene que ir a votar el 16 de ¿Cómo diciembre. convences a una persona que eligió no votar este 16 de diciembre? Con un argumento técnico. Es sencillo. O vota o se la cala. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una feliz mañana. La invitación, sin duda alguna, después de haber hecho este programa, es que usted esté convencido de que la mejor forma pues, de expresar su opinión, su desacuerdo o quizás su acuerdo con el actual gobierno es votando. Gracias por habernos acompañado. Feliz mañana.